Vamos a continuar con este video número 2 de la creación de la vista de login y de su respectivo controlador. Entonces ya teníamos el login básicamente, y teníamos lo que es el login CSS y el login controller. Pero antes de eso vamos a crear nuestra aplicación lanzadera, o sea nuestro main. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice post y acá vamos a crear una Java class que la vamos a llamar main. Esa va a ser la clase principal que vamos a manejar nosotros inicialmente para crear el inicio o para inicializar nuestra aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer, como lo hemos hecho antes, vamos a cerrar acá y vamos a indicarle acá que para que sea una aplicación JavaFX hay que indicarle que extienda de application. Entonces acá vamos a indicarle que nos implemente los métodos, que en este caso es el start, y luego vamos a crear el boy main. ¿Qué acá? Bueno, esto no. En el main vamos a indicarle que nos haga el launch, pero que nos diga args, que nos haga el launch de args. Ok, esto está mal acá. Vamos a ponerle public static void main args, y aquí sí le vamos a decir launch args. Ahora sí. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, voy a cambiar este nombre, voy a ponerle acá stage nada más. Acá vamos a crear, vamos a cargar primero lo que sería, voy a quitar esta parte, ahí lo voy a llamar poquito a poco. Acá lo primero que voy a hacer es crear cuál es la raíz padre. Entonces le voy a indicar parent, voy a llamar root, y él automáticamente me va a cargar eso. No me va a cargar eso y me va a indicar el root, va a llamar a fxloader, que lo que hace es cargar va a llamar a esta clase fxloader y va a cargar, vamos a utilizar otro load, vamos a dejarlo así, nada más que lo que vamos a cargar esto es diferente. Vamos a indicarle que nos cargue, en este caso va a ser getClass, vamos a citar getClass que obtenga la clase getResource, que este getResource es para irnos acá a este resources y que nos cargue en este fxml este login que tenemos ahí. Entonces le vamos a indicar que eso está, vamos a ver dónde está en com, primero ponemos com, luego le vamos a indicar que está en post, y luego le vamos a indicar que post está en fxml, y finalmente que se llama login fxml. Entonces se llama no main sino login xml. Entonces ya cargamos ahí esta clase. Entonces acá tenemos que lo cargue, vamos a lo listo. Aquí vamos a poner punto y coma, no es acá sino en esta otra. Vamos a ver si está cerrando y que nos falta, que tenemos el load getClass y abrimos el getResource acá, login, ok. Ahí lo tenemos cargado. Acá nos falta esta tal vez, ¿verdad? Esa es la que nos faltaba ahí para cerrar eso. Vamos a ponerla acá y esta tiene que cerrar acá,
Esta cierra acá, muy bien. Muy bien, ahí sería. No sé por dónde anda el error acá. Falta punto y coma. Ah, ok. El punto y coma es acá. No ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos que le indicamos que el padre le vamos a llamar useRoot. Llamamos a esta librería y al método add obtiene la clase getResource, que es ese direccionamiento, y me dice cuál es el path, que es el que señalamos actualmente. Aquí tenemos un error, porque aquí tiene que cerrar esta cosa. Muy bien. Ahí. Muy bien. Entonces acá vamos a crear, lo siguiente va a ser crear una escena. Él nos va a ayudar a indicarnos que cree la escena. Aquí nos dice, creamos una nueva escena que se llame root, pero vamos a indicarle cuál es el tamaño. Le vamos a indicar que es de 600 por 550. O sea, va a ser lo que sería el ancho por el alto. Ya tenemos, esto vendría a ser, digamos, el contenedor que nos da el login. Ahí va a estar contenido el login en ese caso. Y vamos a indicarle stage, que es lo que nos están pasando por acá. Este stage set y scene va a ser esta escena. O sea que en este stage, que es lo que nos está pasando acá, que es el escenario, configuro con la escena que acabo de crear. O sea que en la pantalla principal, el escenario, me monte esa escena de este tamaño. ¿Y qué es el root? El root es que me monte el login fxml en ese escenario que está acá. Ok, una vez que ya lo tengo montado, yo le puedo decir que lo muestre, pero primero que antes de mostrarle, opcionalmente le voy a indicar stage y le puedo indicar set resizable que sea false. Esto es opcional. O sea, si el usuario quiere que no se modifique el tamaño de la pantalla, entonces que no sea posible que me lo ponga en false, y después lo muestro. Entonces eso sería efectivamente para lo que sería la configuración del inicio de nuestro main, que va a mostrar lo que sería el login. Ahora vamos a ver un archivo importante que habíamos dicho que no lo borráramos, que es este que tenemos acá. Vamos a ver dónde está el módulo info que tenemos acá, que vamos a quitarle este post porque es solo un post. Muy bien, acá para poder utilizar los controladores, aquí le vamos a indicar que permita manejar todo lo que es JavaFXML, o sea, todas las vistas. Pero acá también le vamos a decir que abra post.controller to JavaFXML, que permita el uso de controladores. Ya nos permite usar las vistas ahora acá, que nos permita aquí es controller para manejar los controladores. Y listo, vamos a modificar. Ya modificamos el módulo info de nuestra aplicación. Ok, entonces ya tenemos. Ahora lo que nos corresponde es modificar el código del controlador. Entonces aquí vamos a irnos al controlador. Entonces aquí tenemos el inicializador. Aquí vamos a declarar una variable de tipo fxml, un control fxml. Voy a abrirlo un poquito para acá. Y acá le voy a indicar private y voy a crear un text field, y le voy a poner txt usuario. Voy a crear otro que se llame fxml private y le voy a poner
me voy a ponerle password, más bien es de tipo password field, que se llame txt password. Acá vamos a agregar, vamos a ver, ok. Bueno, acá, bueno, este error que tengo acá, perdón. Acá tengo este error porque acá nos dice que vamos a ver que es un objeto que va a producir una excepción de inaccesibilidad. Ok, entonces más bien es que estoy cometiendo un error. Estas declaraciones tienen que ir fuera de este proceso, son variables globales a esto, entonces tienen que ir declarados de esta forma. Ok, entonces acá voy a decirle también que nos permita crear un label. Aquí voy a tener un label que se llame lbl mensaje, lbl mensaje. Ok, aquí tengo que agregarle la clase. Vamos a hacer una aclaración. Acá tenemos que seleccionar label for JavaFX y sin control, porque aquí vienen de AWT y viene para otra cosa. Tenemos que utilizar el del sin control para todos los componentes. Y ahora vamos a crear los controladores y van a comunicarse con la vista y con el modelo utilizando una capa intermedia que es un usuario service, que es el que va a permitir establecer lo que es esa comunicación entre la vista y el modelo con el controlador. Entonces lo primero que vamos a interrumpir antes de seguir y vamos a irnos acá en model y vamos a crear el modelaje necesario para poder inicializar todo esto, para poder crear, llenar todos estos datos con un objeto. En este caso tenemos que usar un modelo para llenar texto de usuario, password y crear un objeto, qué sé yo, de tipo persona. Entonces en modelo vamos a crear una Java class y le vamos a poner persona. Vamos a implementar herencia simple, persona. Aquí en persona vamos a declarar una serie de valores private. Vamos a poner el primero in id persona. Vamos a poner string nombre, string apellidos. Vamos a poner el email, el teléfono. Él me va sugiriendo cosas. Vamos a tener nombre, apellidos, teléfono, email, la dirección, la fecha de ingreso. Ok, el correo ya lo tengo en email. Aquí va a ser vamos a ponerle acá. Ya tenemos el ID, el nombre, apellidos, email, teléfono. Vamos a ponerle date y vamos a ponerle la fecha de ingreso de esta persona. Entonces aquí nos vamos a pedir que le agreguemos un util data. Bueno, ahí está. Bueno. Vamos a ponerle otra que sea local date. Local date, esta. Local date para manejar la fecha de ingreso y vamos a manejar para la foto de la persona. Esos son los atributos que vamos a necesitar para esto. Entonces acá voy a indicarle acá clic derecho y le vamos a decir que me genere el constructor. Le digo que me seleccione ninguno y me crea el constructor vacío. Va a pasar esto, pues se me vino acá. Ahora voy a crear el constructor con parámetros. Entonces generate constructor y le digo, lo selecciono todos y ya me selecciona todo el parametrizado. Ahí está.
Con eso lleno. Y finalmente voy a completar con generar todo lo que son los getter and setter de todo. Y aquí se me generaron todos los getter y setter de mi clase persona. Muy bien, ya tenemos entonces persona. Ahora vamos a manejar una clase que se llame empleado, que va a extender, o sea, a heredar de persona. Bueno, ya arreglamos eso. Muy bien, voy a borrar persona acá. Muy bien, cerrar. Y vamos a crear uno que se llame New Java Class y le vamos a poner empleado. Entonces se nos genera lo que sería la clase empleado. Ok, aquí vamos a tener una serie de atributos. El primero va a ser, qué sé yo, double. Vamos a poner el salario bruto de la persona, del empleado, salario bruto. Y vamos a poner private local date y fecha de inicio, o fecha de inicio contrato, poner. Y private local date fin contrato. Él me da recomendaciones, yo lo acepto. Y aquí vamos a poner algo importante que va a ser private string y vamos a poner el usuario. Vamos a ponerle username y vamos a poner el password. Ok, hacemos lo mismo. Verá, empleado va a extender de persona, o sea, va a heredar de persona. Entonces le estamos diciendo que herede de persona. Y aquí vamos a hacer lo mismo con generar el constructor persona vacío. Bueno, para persona. Y utilizamos todo esto, no importa. Y ahí creamos una serie de dos constructores. Vamos a ver, vamos a dejar solo este para crear un empleado y este para crear con persona. Le pasa super persona. Vamos a dejar este y vamos a crear el que es vacío. Podemos crearlo, vamos a dejarlo así. Después vemos si necesitamos otro. Aquí lo que va a crear va a pasar el ID persona, el nombre, el email, va a pasar también el teléfono, la dirección, la foto, el salario, la fecha de inicio de contrato y la fecha de fin de contrato. Y vean que super significa que llame a la clase padre, que en este caso es persona, y le pase ID persona, el nombre, apellidos, email, teléfono, dirección, fecha de ingreso y la foto, y él va a configurar sus propios atributos, que son estos. Luego vamos a crear también, a generar todo lo que sean los getter y los setter. Los setter ya hablamos todo, y ponemos todos los setter y los getter. Entonces ahí tenemos ya lo que sería nuestra clase empleado heredando de persona. Entonces ya tenemos creada nuestra clase persona y nuestra clase empleado que deriva, que son las clases que vamos a necesitar por ahora para crear lo del login. Ahora nos vamos a ir al de Beaver, lo vamos a abrir y acá vamos a crear nuestra base de datos. Ahí se va a abrir nuestro ID de base de datos. Ahí le vamos a los tips del día, vamos a cerrar. Acá vamos a indicarle que creamos una nueva conexión. Le damos acá Database Connection. Le decimos siguiente. Vamos a escoger acá MySQL, este que tenemos ahí, siguiente. Recordemos que era el puerto 3306. Acá donde dice localhost es nuestro localhost. Lo dejamos así. Esta base de datos lo quitamos, la dejamos vacía porque no existe esa base de datos. Aquí en root
Recuerden que root le hemos puesto al servidor y la contraseña que le habíamos puesto al instalar en MySQL. Y aquí le indicamos finalizar. Entonces ahí básicamente nos conectamos. Vamos a ir aquí a ventana y acá le vamos a indicar navegador de base de datos. Aquí nos aparecen estas. Vamos a darle un clic. Voy a borrar esta que tengo acá. Y acá está nuestra base de datos. Estas son bases de datos que ya he tenido, que tengo en MySQL, de proyectos anteriores. Entonces vamos a eliminar esta. Voy a borrar esta base de datos, no importa. Y vamos a crear de nuevo una base de datos. Vamos a poner igual DB ventas. Ese va a ser del sistema de post. Entonces aquí en las tablas vamos a crear la primera tabla. Create new table. A esta tabla le vamos a poner en persona. O vamos a ponerle persona. Persona y aquí pues una descripción si fuera del caso. Acá en persona vamos a crear en columna, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar ID persona. Este ID persona va a ser de tipo entero. Vamos a agregar aquí entero. Le vamos a indicar que sea not null y que sea auto incremental. Le vamos a aceptar. Vamos a crear otra nueva columna que se llame, le vamos a poner nombre. Va a ser varchar de 50. También no permite nulos. Vamos a crear otra nueva columna que sea los apellidos. Varchar 100 está bien, que tampoco permita nulos. Y le damos a aceptar. Creamos una nueva columna que sea teléfono. Que sea varchar, vamos a ponerle que sea de 50 caracteres. Varchar significa que es char, variable char, o sea, de caracteres variables. O sea, va a tener 50 caracteres como máximo. Pero si el teléfono está muy grande, si digamos el teléfono es de 20 caracteres y tiene 25, va a liberar 5 caracteres, ¿verdad? 5 bytes para utilizar en almacenaje en discos. Es variable, ¿verdad? Var es de variable y char carácter. Solo va a ocupar lo que necesita. Entonces aquí le indicamos que está bien. Vamos a crear el otro, era de dirección. Aquí lo vamos a dar de 200 porque si es grande. Le decimos aceptar. Vamos a crear otra columna que era, vamos a ver, el email. Aquí puede quedar de 20. Ponerle 30 para el email. Vamos a crear otra columna que vendría a ser la fecha de ingreso. Acá le vamos a buscar que es date, vamos a dejarle date. Ok. Y vamos a crear una nueva columna que sea la foto. Y acá esto tiene tiny blow y vamos a buscar blow que es para archivos de tipo byte para almacenar una fotografía, una imagen. Luego, estas son las columnas que tiene la tabla. El constraint es la llave principal, o sea, la que va a ser primary key, que esa es que no se repite. Entonces le indicamos crear nuevo constraint y vamos a seleccionar el email, que no permita que se repita el email. Esa va a ser nuestra llave principal, ¿verdad? Nuestra llave principal. Y vamos a, eso es lo que tenemos, no tiene foreign key. Entonces guardamos acá, le damos en este sitio que dice save. Este es el script que nos permite crear la tabla. Le decimos ejecutar. Vamos a ver acá. Ok,
nos dice que no tiene que ser nulo. Entonces tenemos que darle acá en la columna de email que no sea esto que está acá, que no sea nulo, ¿verdad? Ok, ahora sí lo salvamos, lo ejecutamos y ok, dice que la definición debe ser solo un column and debe ser con una llave. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que el constraint sea, vamos a quitar este constraint, vamos a ver dónde está, eliminar, vamos a ver, borrar. Vamos a poner que el constraint va a ser más bien ID persona. Ahora sí lo salvamos y listo, me creó la tabla acá. ¿Ves? La tabla persona con todas las columnas están acá y los constraints, que es el primary key, que es esta. Y vamos a crear otra tabla que se va a llamar empleado. Entonces le ponemos aquí el nombre de la tabla como empleado, ¿verdad? Y vamos a meter las columnas. Columnas. Metemos una nueva columna que en empleado va a ser el ID persona, que va a relacionar con persona. Dijimos que era int, tiene que ser del mismo tipo para que puedan conectarse, o sea, que puedan relacionarse, si no, no se va a poder. Le decimos aceptar. Creamos una nueva columna que era salario bruto. Ese lo vamos a poner double. Vamos a ver si tenemos aquí double. Vamos a ponerle decimal. Vamos a ponerle decimal y vamos a ver si acepta cuántos decimales. Ok, decimal 10 enteros, 2 decimales. Vamos a crear otra que se llame fecha de inicio contrato. Que esto va a ser date. Va a ser date. Y vamos a crear otra que sea fecha. Pongámosle fin contrato. También va a ser de tipo date. Y vamos a ver qué más. Ok, importantísimo. Aquí vamos a tener el usuario, que va a ser el correo, digamos. Varchar de 25, pongamos el nombre del usuario. No, le vamos a poner username. Y vamos a tener password. El password, que va a ser varchar de, pongámosle de 20 máximo. Ok, y le vamos a poner aceptar. Esa es la tablita. Entonces acá en el constraint vamos a poner cuál es la llave principal de este señor. Crear nuevo constraint y vamos a poner que es ID persona también. Ahora, ¿cómo se va a conectar con persona? Se va a conectar a través de la columna ID persona, que es entera, y persona in, que también es entera. Entonces acá vamos a crear el foreign key. Le vamos a crear un foreign key que va a ser persona, y persona va a ser ID persona con ID persona también para la relación que hay entre ellas. Le damos a aceptar. Vamos a salvar a ver si no nos da errores. Entonces si vemos aquí el script, aquí nos dice que crea una tabla de ventas en la base de datos de ventas que se llama empleado, y de persona que sea entero. Esto vamos a ponerle acá que no sea nulo. ID persona, not null.
Ok, ahora sí, vamos a salvar. Ahora, vamos a ver qué pasó acá. ID persona in, no null, y listo. Bueno, vamos a salvar acá. Aquí está, ahora sí. Que ID persona, el campo ID persona de la tabla no se anula. El salario bruto puede ser nulo, la fecha de inicio nulo, la fecha confirm es de tipo date, permite nulo, el username permite nulos y el varchar nulos por el momento, ¿verdad? Cuando creamos una persona. Decimos que el constraint en persona, en empleado va a ser ID persona como primary key, y luego un constraint que va a ser la foreign key de ID persona que está en persona con una referencia a persona. Vamos a ejecutar a ver si no tiene problema. Perfecto, ya no nos dio problema. Cerramos empleado, cerramos persona y ya tenemos nuestros datos. Ahora acá, si nosotros queremos ver en nuestra base de datos cómo está el script, vamos a ver el diagrama y vemos la relación que hay acá, ¿verdad? Hay una relación entre empleado y persona. Si nosotros vemos acá, aquí está la relación del primary key y foreign key de cada uno de ellos. Entonces está relacionado por medio de, lo ven acá, ID persona acá y ID persona acá. Ahí aparece aquí arribita, aquí con 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es numérico, y va a estar eso. Entonces ahí tenemos el diagrama de la base de datos. Ahora, nosotros vamos a agregar una persona acá, que le vamos a dar clic derecho sobre persona y le vamos a dar acá donde dice, vamos a ver, ver datos no, sino que vamos a ver dónde está esta cosa. Ay, no, que no lo veo, pues está muy pequeñito. Bueno, es que es ver table, no, ver datos aquí, ver datos. Aquí en ver datos, vemos los datos, no hay nada, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar edit, añadir registro. Entonces vamos a agregar una persona. Entonces aquí ponemos 5, 0, 2, 22, 0, 4, 28. O vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El nombre, Enrique Gómez Jiménez. Vamos a ponerle aquí un segundo nombre. Enrique José Gómez Jiménez. Teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La dirección, La Cruz, Guanacaste. Le vamos a poner enrique@gmail.com. La fecha de ingreso lo ponemos como MySQL está en inglés, le vamos a poner 2024-0101. Y la foto la dejamos en nulo. Aquí le indicamos save y ya tenemos los datos de persona. Si le damos de nuevo aquí ver datos, ahí va a estar don Enrique Gómez. Ahora, como empleado, vamos a agregarlo acá en la tabla de empleados. Ahora le decimos lo mismo, ver datos. Y acá vamos a indicarle edit, añadir registro. Entonces para conectarlo era 1, 2, 3, 4. Creo que era 1, 2, 4, lo vemos acá en persona. 1, 2, 3, 4, 5 más bien. 1, 2, 3, 4, 5 para que logre conectar. Que gana 1.000.000. La fecha de contrato es del 2026 del 0101. Fecha fin del contrato, digamos que sea 2026 31/12 del 31 de diciembre. El username, aquí le vamos a poner egomez@gmail.com y el password le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a salvar sin ningún problema. Listo, ya tenemos la persona creada. Entonces acá ya creamos la base de datos relacionado con el modelo que tenemos por allá. Entonces vamos a dejar este video por aquí. Muchas gracias.